Enrique Cuenca y Eduardo Manzano, mejor conocidos como Los Polivoces, no eran solo un dúo cómico, eran un fenómeno cultural. Íconos de los años 60 y 70 crearon magia juntos en pantalla, dando forma a la época dorada del humor mexicano. Pero detrás de las risas, había tensión, choques de ego, batallas creativas y, según algunos, una mujer. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre estas dos leyendas? ¿Por qué se derrumbó una de las duplas más queridas de la televisión justo en la cima de su éxito? ¿Y podría ser cierto que no fue la fama ni el dinero, sino un conflicto entre esposas lo que provocó una dolorosa ruptura entre ellos? Quédate con nosotros, porque lo que ocurrió tras bambalinas es más impactante que cualquier sketch que hayan interpretado. Antes de sumergirnos en la tristeza de su separación, vale la pena entender quiénes eran realmente don Enrique Cuenca y don Eduardo Manzano. Eduardo Eugenio Manzano Valderas, mejor conocido como Eduardo Manzano, es un actor y comediante mexicano con una larga y celebrada trayectoria. Es recordado principalmente por haber sido parte de Los Polivoces, aunque las generaciones más jóvenes también lo ubican como Arnoldo López en la popular serie Una familia de 10. El amor de Eduardo por la comedia comenzó en su infancia. A diferencia de muchos artistas en formación, él contó con el apoyo total de sus padres. Su padre era bombero, y Eduardo solía acompañarlo a la estación, donde entretenía al equipo con imitaciones y chistes. Desde entonces, era evidente que había nacido para el escenario. Con el paso de las décadas, Eduardo se convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión mexicana. Ahora, a sus 87 años, sigue despertando recuerdos entrañables en los fans de la comedia clásica. En años recientes, la noticia de su hospitalización por una infección biliar provocó una ola de nostalgia en todo México, al evocar la época dorada de los Polivoces en los años 70. Su compañero, Enrique Cuenca, falleció en el año 2000 a los 60 años. La historia de Enrique comenzó en el barrio de Guerrero, en la Ciudad de México. El mayor de dos hermanos estudió ingeniería electrónica en el Instituto Politécnico Nacional. Al igual que Eduardo, heredó un profundo amor por la música y el espectáculo. Su madre, doña Silas, le transmitió no solo el talento, sino también una voz versátil. «Lo heredé de ella», dijo alguna vez. «Puedo cantar con voz completa, media voz, falsete». Los dos comediantes se conocieron de una manera bastante inesperada. Ambos participaron en un concurso televisado llamado La Hora del Imitador, que se transmitía por el Canal 4, hoy conocido como TV Foro. El conductor, Castellanos Manzano, fue testigo de lo que se convertiría en un punto de inflexión en la comedia mexicana. En lugar de declarar a un solo ganador, los jueces anunciaron un empate: Eduardo Manzano y Enrique Cuenca. En ese momento eran completos desconocidos, pero en vez de verse como rivales, vieron una oportunidad. Unieron fuerzas. Lo que siguió fue nada menos que una revolución en la comedia televisiva. Su química, creatividad y dominio de las voces dieron lugar a un estilo de sketch nunca antes visto en México. Así nació Los Polivoces, una mancuerna que cambiaría sus vidas y la televisión mexicana para siempre. La década de 1970 marcó la época dorada de Los Polivoces. Durante esos años, su fama se disparó al realizar sketches musicales en televisión, a menudo vestidos con coloridos zarapes y sombreros, capturando el espíritu de la cultura mexicana con humor y estilo. Su comedia no era solo visual, también era vocal. Eduardo Manzano incluso prestó su distintiva voz a personajes de películas animadas, demostrando el alcance de su talento. En años posteriores, Eduardo continuó actuando, destacándose sobre todo en la serie Una familia de 10, junto a Jorge Ortiz de Pinedo, ganándose así el cariño de una nueva generación de televidentes. Fuera de cámaras, su vida personal también tuvo varios capítulos. Se casó con Lourdes Martínez,
cantante del grupo Las Impala, y juntos tuvieron 3 hijos, Eduardo, Ariel y Marisela. Con el tiempo la pareja se separó, pero el amor volvió a tocar a su puerta y más adelante se casó con Susana Parra de Manzano. «Aquí frente a mí está mi hermosa esposa», dijo con orgullo en una ocasión. «Llevamos 31 años de casados». Ahora volvamos la mirada a don Enrique Cuenca, la otra mitad del icónico dúo, quien, si viviera hoy, tendría 85 años. Enrique fue la fuerza creativa detrás de muchos de los personajes más queridos de los Polivoces. Mientras que Eduardo solía encargarse del lado actoral y público, Enrique era el cerebro que moldeaba los sketches y daba vida a esas figuras inolvidables. Nacido el 2 de octubre de 1940, en el barrio de Santa Julia, en la Ciudad de México, Enrique era conocido no solo por su talento, sino también por su calidez. Amigos y colegas lo recuerdan como un alma bondadosa, un padre amoroso, esposo devoto y amigo leal. Disfrutaba de los placeres de la vida, la buena comida, el buen vino y la compañía de sus seres queridos. Pero en sus últimos años, los problemas de salud, específicamente complicaciones renales, lo obligaron a cambiar drásticamente su estilo de vida. Una estricta dieta médica reemplazó los gustos que antes disfrutaba. A pesar de los cuidados que recibió y del apoyo que lo rodeaba, la tragedia llegó. Como en tantos momentos de la vida, fue una situación fuera del control de cualquiera. El 29 de diciembre del año 2000, Enrique Cuenca falleció a los 60 años. La causa fue una insuficiencia renal que derivó en un paro cardíaco fatal. Fue una pérdida desgarradora para su familia, sus amigos y para generaciones de fanáticos que crecieron viéndolo llenar la pantalla de alegría. Su partida fue un recordatorio brutal de cuán frágil puede ser la vida ante la enfermedad y la adversidad. En los inicios de su carrera, los Polivoces se dieron a conocer gracias a sus ingeniosas imitaciones de algunos de los más grandes artistas de México. Sus rutinas rendían homenaje a figuras legendarias como Agustín Lara, los hermanos Silva, Cantinflas, Lola Beltrán, Pedro Vargas y Miguel Aceves Mejía, todos ellos gigantes de su tiempo. Pero a medida que su acto evolucionó, algo quedó claro. Depender únicamente de las imitaciones tenía sus límites. La búsqueda constante de personajes reconocibles se volvió agotadora, y el dúo pronto comprendió que necesitaban crear algo propio, personajes originales. Ese gran salto llegó con su primera presentación importante. Recordando aquellos momentos, alguna vez contaron que todo comenzó con una voz alentadora que les preguntó: ¿están listos para la prueba? Su respuesta fue llena de entusiasmo. Sí, 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 ¿cómo no íbamos a estarlo? Interpretaron un sketch breve durante esa primera oportunidad, el cual captó la atención de los hermanos Silva, quienes pronto los invitaron a colaborar más a fondo. Entre los primeros personajes originales que tomaron forma estaban Molacho, Carlitos y Vallito, cada uno aportando un nuevo sabor a su universo cómico. Según el diario El Universal, la mayoría de estas creaciones tempranas surgieron de la mente inventiva de Enrique Cuenca, en estrecha colaboración con el guionista Mauricio Cleif. Mientras Enrique se enfocaba en la dirección creativa, Eduardo Manzano se encargaba del lado administrativo. Él era el responsable de manejar las finanzas del dúo y los asuntos profesionales, dejando gran parte de la escritura de guiones y el desarrollo de personajes en las manos capaces de Enrique. Y luego está el origen del nombre que pasaría a la historia de la televisión, los Polivoces. La explicación, como alguna vez compartió Eduardo, era bastante simple. Tanto él como Enrique eran hábiles para hacer múltiples voces, así que combinaron el prefijo griego poli, que significa muchos, con la palabra española voces. Era el nombre perfecto, los Polivoces, los maestros de muchas voces. Curiosamente, cuando lanzaron el proyecto, en realidad había un tercer integrante, Luis Soto. Por profesión, Luis era gerente bancario,
pero en las primeras etapas del proyecto humorístico colaboraba ocasionalmente con Eduardo. Aunque era talentoso y aportaba al grupo, su trabajo de tiempo completo le dificultaba comprometerse. Finalmente, el dúo comprendió que las crecientes exigencias del acto requerirían una dedicación mayor, algo que Luis, comprensiblemente, no podía ofrecer en ese momento. A medida que el proyecto comenzaba a tomar forma, Eduardo y Enrique reconocieron el valor que Luis Soto aportaba al equipo. Veían potencial en ampliar el acto y creían que, con más dedicación, podría convertirse en algo realmente especial. Con la intención de formalizar la colaboración, se sentaron con Luis para explicarle que el proyecto ahora requeriría un compromiso más grande. Pero equilibrar la comedia con una exigente carrera en la banca no era fácil. Luis empezó a llegar tarde, o a veces ni siquiera llegaba, a los ensayos. Finalmente tomó la difícil decisión de retirarse del proyecto por completo, y así quedaron solo dos hombres en pie, Eduardo Manzano y Enrique Cuenca. Con la salida de Luis, la pareja restante comenzó a explorar nuevas oportunidades. Se volcaron al mundo del teatro politécnico, donde la creatividad, las voces y el sonido eran los protagonistas. Fue allí donde nació oficialmente el dúo conocido como Los Polivoces. Pero su camino estuvo lejos de ser sencillo. En ese momento, la escena del entretenimiento en México ya estaba llena de talento cómico consolidado. Dúos como Tintán y su hermano Marcelo, y Viruta y Capulina dominaban el centro de atención. Abrirse paso en ese mundo como recién llegados era una cuesta empinada. Los productores de la industria eran escépticos. ¿De verdad creen que lo lograrán? Zrenia, preguntaban algunos. Aquí está nuestro demo. Si les gusta, llámenos, respondían ellos, y a menudo recibían solo silencio o rechazos amables. Pasaron de audición en audición, enfrentando comentarios despectivos como «El teatro ya está lleno», «No necesitamos otro acto cómico» o «Ya hay demasiados, ustedes solo son imitadores». Les cerraban las puertas en la cara. Empresarios y productores les decían sin rodeos, el mercado estaba saturado y ellos no destacaban. Fueron descartados como copias, no como originales. Esta ola de rechazo representó un gran obstáculo en su camino. Pero Eduardo y Enrique se negaron a rendirse. Rechazo tras rechazo, no se detuvieron. Siguieron tocando puertas hasta que finalmente llegaron a un lugar que lo cambiaría todo. El Teatro Ideal, un recinto histórico que había estado funcionando desde principios del siglo XX. El proceso no fue precisamente glamuroso. ¿Un traje? ¿Para quién es el traje?, bromeó alguien en la entrada. Ve a la puerta, los artistas van a entrar, te dirán cuánto tiempo van a estar en escena y luego veremos cómo reacciona el público. No fue una gran bienvenida, pero sí una oportunidad. Les ofrecieron un casting, con una condición. La presentación sería en vivo y frente a una audiencia. Parecía una prueba diseñada para desanimarlos, pero en lugar de quebrarse bajo presión, Eduardo y Enrique ofrecieron una actuación que dejó al público boquiabierto. Presentaron 3 rutinas distintas de comedia musical, cada una más aguda y entretenida que la anterior. El público los adoró. Ese éxito inesperado los llevó directamente a la televisión. Su gran oportunidad llegó con un segmento de 15 minutos en el programa de televisión Tiempo y Contrastes, conducido por la popular actriz y animadora Kipi Casado. Su actuación fue tan bien recibida que los productores tomaron una decisión audaz. Eliminaron los otros actos programados para esa noche y le dieron más tiempo en pantalla a los polivoces. Desde ese momento, sus carreras despegaron. A partir de ahí, desarrollarían una carrera exitosa que los llevaría a tener uno de los programas más populares de la televisión. Al principio, sus sketches se basaban principalmente en imitaciones de celebridades, pero poco a poco comenzaron a crear personajes originales, una decisión que se convertiría en su sello personal. A menudo se presentaban ante invitados conocidos como el señor Vallejo, y como recordó con cariño un fan, en el Chu de los Polivoces,
Hacían excelentes imitaciones de diferentes artistas y cantantes. Su creciente popularidad pronto llamó la atención del sello discográfico Orfeón, uno de los grandes nombres de la industria en aquel entonces. La disquera los firmó, y el dúo llegó a grabar 12 discos de comedia. Su primer lanzamiento, Al ritmo del twist, incluyó un éxito que se convirtió en uno de los favoritos del público. En 1979, Mauricio Garcés protagonizó la película Cúbreme contigo, y fue a partir de esa producción que los Polivoces encontraron la inspiración para lo que se convertiría en dos de sus personajes más icónicos, Gordolfo Gelatino y Doña Naborita. Gordolfo, en particular, era una parodia ingeniosa inspirada en el legendario galán Rodolfo Valentino. El nombre mismo era un juego de palabras inteligente, demostrando el talento del dúo para la sátira y la agudeza verbal. Por esa misma época, los productores del programa Tiempo y Contrastes, conducido por la actriz y presentadora Kipi Casado, buscaban a alguien que pudiera sustituirla temporalmente mientras tomaba su licencia por maternidad. Recurrieron a los Polivoces y no solo los integraron al proyecto, sino que les entregaron el control creativo total del programa. Solo había una condición: debían crear nuevos personajes, y cumplieron con creces. El programa ganó popularidad rápidamente, gracias a su habilidad para crear personajes frescos y divertidos que conectaban con el público. Su dedicación dio frutos, no solo en fama, sino también económicamente. Pronto, su talento fue solicitado para televisión patrocinada, incluyendo Colgate Sonríe, un programa de comedia auspiciado por Colgate-Palmolive y escrito nada menos que por Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. Colgate Sonríe fue un gran éxito, pero solo era una muestra de lo que vendría después. Los años 70 se convertirían en la década dorada para Eduardo Manzano y Enrique Cuenca. Su programa, El Show de los Polivoces, se convirtió en un hito de la historia televisiva mexicana, redefiniendo la comedia de sketches y la imitación de personajes para toda una nueva generación. Su éxito pronto se extendió a la pantalla grande con películas como Ay Madre, Hijo de mi vida y Entre pobres y ricos, entre otras. Con cada proyecto, su universo de personajes se expandía. De su imaginación, y con la ayuda del talentoso escritor Mauricio Clave, nació un elenco inolvidable: Chano y Chon, Don Laureano, Doña Paz, los hermanos Lelos, los Pinacate de Sarasota, Don Teófilo y muchos más. Los personajes creados por los Polivoces no eran solo para hacer reír. También servían como un espejo de la sociedad mexicana, combinando humor con una aguda crítica social. Su sátira era audaz, y en ocasiones incluso los puso en riesgo. Tras años de éxito inigualable, el dúo cómico sufrió un grave accidente automovilístico que marcó un punto de inflexión en su carrera, y luego, casi sin previo aviso, anunciaron su separación. En 1976, la era de los Polivoces llegó a un final abrupto e inesperado. Oficialmente, la razón dada fue agotamiento creativo, que el programa había llegado a su fin natural, pero pocos lo creyeron. Después de todo, seguían en la cima de su fama, adorados por el público, con índices de audiencia altísimos. Los fans quedaron en shock. Si la gente los ama tanto, si el público aún quiere más, ¿cómo pudo pasar esto? La verdad, sin embargo, era más complicada. Aunque le dijeron a la prensa que no hubo drama, «Estamos bien. No pasó nada entre nosotros, solo tomamos caminos distintos». Detrás de cámaras, la realidad era dolorosa. Al principio de los Polivoces, todo se dividía por igual. Eduardo y Enrique compartían cada gasto, cada decisión, cada ganancia. Mitad y mitad, simple, justo. Pero a medida que crecía la fama, también lo hacía el dinero. Contratos discográficos, programas de televisión, presentaciones personales. Sus nombres se convirtieron en marcas. Y ahí fue cuando algo cambió. Eduardo Manzano, el hombre que había ideado el concepto, el nombre
y que escribía muchos de los sketches más conocidos del dúo, empezó a cuestionar la sociedad. ¿Por qué?, se preguntaba. ¿Enrique debe ganar lo mismo que yo? Yo cargo con más peso. Yo creé la marca. El éxito se construyó sobre mis ideas. Entonces propuso un nuevo acuerdo. A partir de ahora, las ganancias se dividirían en un 65% para Eduardo, 35% para Enrique. Para Enrique Cuenca fue un golpe devastador. Él creía firmemente en la sociedad 50 por 50 que habían establecido desde el inicio y se negó a aceptar los nuevos términos. El desacuerdo no pudo resolverse. Así, de un momento a otro, tras 2 décadas de trabajar codo a codo y construir un legado querido por millones, su relación profesional y su amistad personal llegó a su fin en 1977. Para Enrique, fue desgarrador. Se sintió traicionado. Después de tantos años de colaboración y éxito compartido, no podía entender cómo había terminado todo así. Eduardo se mantuvo firme. No es justo que ganemos lo mismo cuando yo asumo más responsabilidad y la marca es mía. Esta fue una de las rupturas más dolorosas y notorias en la historia del entretenimiento mexicano. 2 amigos de toda la vida, Eduardo Manzano y Enrique Cuenca, quienes alguna vez hicieron reír al país codo a codo, se separaron para siempre. Y no solo ellos sufrieron. El público, que había crecido viendo a los polivoces, también sintió la pérdida. ¿Por qué se separaron? Eduardo diría más tarde, no lo vean así. Honestamente, pasó cuando estábamos en la cima. Pero no importaba cuán suave quisiera expresarlo. La separación marcó el final de una era. Para los fans que admiraban a los polivoces no solo por su humor, sino por su aguda crítica social, la ruptura del dúo fue más que un asunto profesional, fue un golpe cultural. Y el efecto dominó fue enorme. Ejecutivos de televisión y anunciantes, que veían a los polivoces como un éxito garantizado, perdieron lo que llamaban su gallina de los huevos de oro. Sus programas obtenían audiencias altísimas, sus discos se agotaban, sus películas llenaban salas. Pero en el mundo del espectáculo, cuando las cosas se desmoronan, una cosa siempre es cierta. La verdadera historia rara vez se conoce. En su lugar, el silencio se llena de especulaciones. Los rumores comenzaron a circular, y uno de los más persistentes involucraba a sus esposas. Según el chisme, Frida, la esposa de Enrique, y Lulú, entonces esposa de Eduardo, no se llevaban bien. Tanto así que decían que ni siquiera podían estar en la misma habitación. Algunos afirmaban que esta tensión personal se había filtrado en lo profesional, deteriorando poco a poco el lazo entre los 2 hombres. Sin embargo, en una entrevista posterior en Historias Engarzadas, Frida lo negó rotundamente. Dijo que no tenía problemas con Lulú y que solía asistir a los shows donde todos convivían sin problema. La actriz y cantante Kipi Casado, amiga cercana del dúo, también descartó cualquier pelea entre las esposas. Entonces, si no fue por las mujeres, ¿fue por el ego? Esa es otra versión que se ha susurrado a lo largo de los años, que a medida que crecía la fama del dúo, también lo hacía una rivalidad silenciosa. Detrás de cámaras, desacuerdos creativos y la pregunta de quién aportaba más comenzaron a generar tensión. En una entrevista de 1999, Enrique Cuenca afirmó que él y el guionista Mauricio Clave eran la verdadera fuerza creativa detrás de la marca Los Polivoces, mientras que Eduardo, según él, se encargaba principalmente de lo administrativo. Eduardo lo veía de otra manera. Sí, admitía que tenía un perfil más empresarial, pero también insistía en que participaba en el desarrollo de personajes y en la forma del humor. Le dijo a la periodista Mónica Garza que, incluso después de la ruptura, no guardaba rencor hacia Enrique, y que la separación no tuvo nada que ver con el dinero. «Jamás me robé un solo centavo», dijo Eduardo con firmeza. Con los años, la explicación oficial se mantuvo. Los polivoces se separaron por diferencias creativas.
Sus visiones artísticas ya no coincidían, y Eduardo Manzano sentía la necesidad de explorar nuevos caminos por su cuenta. Según algunos, Enrique Cuenca se había rodeado de un gran grupo de aduladores y pudo haberse dejado llevar por los aplausos y la influencia de quienes lo rodeaban. Eduardo explicaría más tarde que, en su opinión, el dúo ya había alcanzado su punto máximo y que ahora iban en descenso. Creía que era mejor retirarse antes de que la magia se desvaneciera por completo. Aún así, las versiones encontradas persisten. Muchos insisten en que fue Eduardo quien inició la separación, mientras que otros aseguran que Enrique quedó profundamente herido por la ruptura, pues él deseaba seguir trabajando juntos. Lo que se pensó como una breve pausa se convirtió, poco a poco, en una ruptura definitiva, rompiendo el corazón de los fans, y quizás también el de ellos mismos. En los años siguientes, ambos siguieron carreras en solitario. Eduardo lanzó el show de Eduardo II, y Enrique se trasladó a la radio con un programa llamado El Multivoces. Ambos lograron éxito a su manera, pero la magia de su sociedad nunca pudo replicarse del todo. Entonces, en el año 2000, ocurrió una reunión inesperada, no en el escenario, sino en un comercial de televisión. Una popular cadena de muebles mexicana, K2, hizo una oferta que no pudieron rechazar. El dinero, al parecer, fue lo único lo suficientemente poderoso como para reunir a las dos leyendas, aunque fuera brevemente. Aceptaron. Pero aún así, no grabaron el anuncio juntos. Cada uno filmó sus escenas por separado. En pantalla aparecían reunidos. En la realidad, seguían distantes. Ese comercial marcó su última aparición conjunta. No hubo show de despedida. No hubo sketch final. Solo un anuncio publicitario inteligentemente editado que dejó a los fans con nostalgia y con tristeza. Después de todo lo que construyeron juntos, el hecho de que su último proyecto conjunto fuera un comercial, y no una celebración de su legado, se sintió como un anticlímax. No fue un insulto a la marca, pero sí una especie de injusticia hacia el público que creció riendo con los polivoces, creyendo que su amistad era tan real como los personajes que interpretaban. Tras su separación a mediados de los años 70, Eduardo Manzano continuó su carrera por su cuenta, protagonizando el show de Eduardo II, que se transmitió de 1976 a 1981. Siguió activo y querido, incluso enfrentando situaciones de peligro personal. El 22 de agosto de 1998, mientras cenaba en un restaurante de la Ciudad de México, Eduardo resultó herido al intentar impedir un asalto. Se dice que utilizó el mismo bastón con el que caminaba para defender a su esposa. Aunque las lesiones fueron graves, se recuperó con fuerza y volvió a trabajar poco tiempo después. Para el año 2021, Eduardo seguía apareciendo con regularidad en televisión, especialmente en la comedia Una familia de 10, creada por Jorge Ortiz de Pinedo. Al momento de escribir esto, Eduardo Manzano sigue con vida, viviendo en paz y siendo bien cuidado en su hogar. Mientras tanto, don Enrique Cuenca enfrentó un camino más difícil a finales de los años 90. Cayó gravemente enfermo y tras varias evaluaciones médicas, fue diagnosticado con insuficiencia renal severa. Los doctores le informaron que necesitaba con urgencia un trasplante. Sin pensarlo, su esposa, doña Verónica Toriz, se ofreció a donarle uno de sus riñones. El proceso inició, pero trágicamente, la condición de Enrique se deterioró demasiado rápido. En el año 2000, falleció a los 60 años de edad, víctima de un paro cardíaco provocado por la insuficiencia renal. A pesar de sus diferencias y los años de separación, Eduardo y Enrique permanecieron inseparables en el corazón de sus seguidores. Fueron un dúo recordado tanto por la risa como por la tristeza, un legado que siguió vivo más allá de la muerte de Enrique. Juntos, construyeron una carrera extraordinaria, 18 películas, más de 60 giras internacionales, 12 discos de chistes y parodias,
y hasta una línea de historietas que llevó a sus personajes del escenario a las páginas. Los polivoces fueron conocidos por su humor blanco, una comedia limpia, ingeniosa, hecha para toda la familia. Hicieron reír a generaciones enteras y ayudaron a definir el ritmo y estilo de la comedia mexicana. Sus rutinas demostraron que el gran humor no depende de la crueldad ni de la vulgaridad, sino del ingenio, el ritmo y el corazón. Incluso décadas después de su última presentación, los personajes que crearon siguen vivos en la memoria de miles de mexicanos, siempre recordados con cariño y siempre capaces de arrancar una sonrisa. ¿Qué crees tú que realmente terminó con la amistad entre Eduardo y Enrique? ¿Fue simplemente el paso del tiempo y los cambios de la vida? ¿O alguien más tuvo algo que ver? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste este recorrido por la historia de los polivoces, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias de comedia, tragedia y las leyendas detrás del escenario.